En menos de 36 horas, los mexicanos conocimos de 3 actos de censura del gobierno federal. El día de hoy, marzo 21, se informa que Carlos Bravo Regidor, a través de una columna, notifica su despido del periódico Reforma, una columna además muy sugerente porque en efecto versa sobre la resistencia de Andrés Manuel López Obrador a la crítica. Y también nos enteramos que así Martín Moreno recibió un correo electrónico de parte de los editores de Sin embargo, quienes le dijeron que ya no se sentían cómodos con él y entonces se acabaron sus propias participaciones. Ambos, desde luego, muy críticos del presidente de la República, sobre todo Martín Moreno. Incluso si alguna característica ha tenido Carlos Bravo Regidor es su propia medianía al momento de establecer los cuestionamientos en relación con las políticas públicas del gobierno federal. Y a ustedes les consta que nosotros incluso esa medianía la hemos criticado y muestra que en efecto al presidente López Obrador ni con el pétalo de una rosa ni con una crítica light está dispuesto a transigir, y también muestra, claro está, la aquiescencia de los editores. De Sin embargo, nos sorprende, por supuesto, pero de Reforma sí, porque a eso también hay que aunar, quiero decir, la propia encuesta que acaba de publicar, metodológicamente desastrosa. Pero quiero detenerme con el despido de Laura Brugés, informado ayer miércoles 20 de marzo. Y quiero detenerme porque antes de que se notificara, que la propia periodista notificara del despido del que fue objeto, yo fui invitado a las 4:30 de la tarde, más o menos, a asistir a una mesa que se celebró el día de hoy, moderada por Azucena Uresti, y en la que participó también el vocero de Claudia Sheinbaum, o uno de sus voceros, que es Antonio Atolini. Tenía yo 3 posibilidades de asistir, o frente a una situación como esta, más bien. Primera, no asistir, y en efecto informar que, en desacuerdo con las decisiones de los directivos de Radio Fórmula, yo no iba a convalidar con mi presencia la censura. La segunda era hacerme el tonto, nadar de a muertito, decir que es un espacio y que los espacios se ocupan, participar, y se acabó. Y la tercera era, que fue la que a final de cuentas acudí, que es la de manifestar mi solidaridad con Laura Brugés, mi repudio porque ella fue censurada, y mi solidaridad desde luego con todos aquellos periodistas que han sido censurados, más aún también difamados por el presidente de la República, aparte de mi solidaridad con los familiares de los periodistas que han sido asesinados en nuestro país en este sexenio, que, por cierto, ha sido el más alto en estos índices en toda la historia reciente. Y bueno, pues esto fue lo que dije. Vamos a recuperar 10 segundos, 15 segundos máximo, lo que dije ahí en la cabina, dentro de un debate que ustedes, por supuesto, podrían conocer entrando a los links respectivos. Primero, a propósito de los derechos humanos, el de la libertad es fundamental, y mi participación se la quiero dedicar a Laura Brugés y también a todos aquellos periodistas que han sido censurados. Me detengo en este caso, en el de Laura Brugés, porque en efecto no solo se suma a otros que hemos conocido, incluso ahí mismo está incorporada Azucena Uresti, que fue despedida de Milenio Televisión, ustedes se acuerdan, y que también, por supuesto, manifesté mi solidaridad y respaldo con la periodista, como lo hago ahora con la reportera Laura Brugés. Y me detengo porque me parece que existen los elementos suficientes para mostrar o demostrar que en efecto se trata de un acto palmario de censura promovido desde el gobierno de la República. Primero, no quisiera en verdad, pero está El Mensajero. Es indignante, en verdad, Ana Elizabeth García Vilchis, de todas mis consideraciones, que te hayas prestado a ser un ariete para estas presiones, porque el día de ayer, en la mañanera, tú dijiste que una investigación de SDP Noticias daba cuenta de una cadena de estas a las que somos asiduos prácticamente todos, de WhatsApp,
en donde participaban, entre otros, Ana Lucía Medina y también la propia Laura Brujés, a efectos de dar coordenadas o líneas de crítica al gobierno federal en las redes sociales. Y ¡pum! Con eso, horas después, se detonó. En lo que estoy completamente seguro no es una coincidencia con lo que significaría el despido de la propia Laura Brujés, reportera hasta ese momento de Radio Fórmula. Ustedes pueden ver en la página electrónica de Etcétera o en X, mi cuenta y también la de Etcétera, los documentos donde hace la relatoría la propia reportera al respecto, así es que no me voy a detener más que en subrayar en este primer elemento que es indignante que haya sido tú, la Ana Elizabeth García Vilchis, la ejecutora, la propaladora de esa decisión. Segundo, mencionas a SDP Noticias. ¿Cómo es que tuvo acceso a una comunicación que está violentando la vida privada de las personas y en particular de los profesionales de la comunicación? Porque eso se trata. Y forma parte de la tendencia que nosotros aquí en Etcétera hemos advertido de ese involucramiento indebido, inmoral e ilegal en la vida privada de los personajes públicos, en particular de los periodistas. Pero más, también, ¿cuál es la transgresión política o ética o moral de que alguien como Laura y como quienes me están viendo ahorita, o como tú, así Ana Elizabeth, como tú, y como yo, por supuesto, cuál es la transgresión de alguien que como cualquiera de nosotros participa en una cadena de WhatsApp para hacer tendencia a algo, para ponernos de acuerdo en lo que queramos, en la libertad de reunión o lo que implica de comunicación en WhatsApp? No dejamos de ser quienes somos independientemente del oficio que desempeñamos, como es el propio caso de Laura Brujés. Pero además, y sobre todo, el hecho de que ella sea crítica, o como hay otros, aplaudidores del gobierno, no es motivo en modo alguno para que haya un despido de esa manera, sino en la valoración específica de un trabajo, y el trabajo de Laura Brujés ha sido un trabajo profesional, porque a ella no se le está despidiendo por alguna insuficiencia relacionada con la solidez informativa ni nada por el estilo. De hecho, no hay una explicación fehaciente al respecto, pero que ocurre en el contexto que acabo de decir. Y 3, SDP Noticias, repito, es justamente el portal de Federico Arreola, un portal que ha celebrado más de 185 contratos de asignación directa por publicidad del gobierno federal, y que estamos hablando entonces de, por lo menos el día de hoy saldrá la nota en Etcétera, yo ahora mismo me atrevo a asegurar que rebasa los 100 millones de pesos por concepto de publicidad, que es lo que ha recibido, y que eso sin lugar a dudas es un incentivo para que haya investigaciones, entre comillas, como esas. Entonces así se urdió la trama. De la misma manera en la que el gobierno, y particularmente tú, Jesús Ramírez Cuevas, urdiste la trama en contra de TV Azteca, por ejemplo, lo más reciente, una supuesta investigación de Sin Embargo, comandada por un supuesto periodista que en realidad es un propagandista del gobierno, me refiero, claro está, Álvaro Delgado. Hablaban del número exacto en cantidad de lo que debe de impuestos Ricardo Salinas Pliego y, ¡oh, qué cosas! Esta investigación resultó verídica, pues porque fue información del gobierno. Y lo mismo ocurre con SDP Noticias, así, acicateado con más de 100 millones de pesos por concepto de publicidad. O resulta que una investigación, como dices tú, Ana Elizabeth García Vilchis, de todas mis consideraciones, es lo que demuestra esta cadena como si fuera en verdad una enorme transgresión, y eso no es así, pero se urdió de esa manera, a través de difamar a la periodista, de invadir su vida privada. Por cierto, desde luego también quiero expresar a Ana Lucía Medina toda nuestra solidaridad, la del equipo de Etcétera y la mía también. En este caso hago énfasis en Laura Brujés. ¿Por qué?
fue despedida de su trabajo. Ese es un asunto de la mayor importancia, porque también, desde luego, eso es cercenar la libertad de expresión, y uno de los elementos clave violatorios de los derechos humanos en el actual sexenio es el que ha encabezado el presidente de la República, como se lo dije de frente a Antonio Atolini, que es el derecho de la libertad de expresión. Nosotros sabemos que ese es un tema que está en la mesa, por supuesto. Tan es así que ya está empezándose a imprimir hoy, mientras estoy grabando este video, son las 11 de la mañana con 19 minutos. Estoy calculando que a las 2 de la tarde estará en imprenta el más reciente número de Etcétera, la libertad amenazada, en donde estamos dando los datos pormenorizados de todos los ejemplos que ha habido, como lo hicimos en sexenios anteriores, dicho sea de paso, pero los que ha habido justamente en la actual administración presidencial. Y bueno, la portada está recuperando algunos de los adjetivos, estos que también compiló Gabriel Said para llamarles a los periodistas oportunistas, paleros, mentirosillos, matraqueros, mañosos, malhechor, mafiosillo, ampones, espuria, conservador, desvergonzado, corruptazo, siniestro, ponzoñoso, malandro, traidorzuelo, pillo, maleante, alcahuete, sopilote, ampones, paleros, reverendo ladrón, riquín, risa, postiza, salinista, señoritingo, simulador, siniestro, tapadera, espurio, fichita, fifí, gacetillero, vendido, y más de 25 adjetivos más. De eso sí ha sido prolífico el presidente de la República, y como seguramente ustedes ya vieron en la portada, queremos agradecer con mucho lo que vale, y vale en verdad mucho, la colaboración, el texto de Xóchitl Gálvez. Se los recomendamos mucho a ustedes, igual que una entrevista que me concedió el historiador Enrique Krause, donde hacemos, él desde luego, yo solo las preguntas, un comparativo entre cómo era el estado del periodismo mexicano en los sexenios anteriores, en particular antes de la transición de la democracia, durante la transición de la democracia y ahora. También un texto extraordinario de Pamela Cerdeira, ¿por qué escribes lo que escribes? El gobierno intimida, dice en entrevista Sergio Sarmiento, y Leopoldo Maldonado, de Artículo 19, nuevas formas de censura, también le está asomándose y escudriña muy puntualmente en estas formas distintas que hay de censura entre por lo menos una docena de colaboradores más, a quienes desde aquí reitero mi agradecimiento en cuanto esté. Ustedes ya conocen la mecánica, no la voy a decir ahora. La revista podrá estar en sus propias manos. Lo importante ahora es destacar la solidaridad que entre los profesionales de la comunicación ha de expresarse, la defensa de la libertad de expresión en esos términos de solidaridad, y bueno, ejercerla sin pedir permiso a nadie. Atolini se enojó mucho conmigo, y como portavoz de Radio Fórmula ahí dijo que yo era un ingrato porque pues la empresa que me abrió los micrófonos permitió que yo ahí mismo o yo la usara para en efecto hacer esa denuncia, y la volvería a hacer. ¿Por qué? Porque tal y como le dije a él, les digo a ustedes, siempre con el estilo de la revista Etcétera, de mirar de frente, nosotros no pedimos permiso a nadie para ejercer la libertad de expresión, y ese es el compromiso que nosotros tenemos. Eso es Etcétera, y yo soy Marco Levario Turco.